Buenas tardes para todos. Hoy vamos a empezar con el tema de proteínas, pero si tienen preguntas sobre el tema anterior, estoy escuchando. No sé si me escuchan bien, si están conectados con todo. Ustedes dirán. Bien. Bien, escucho si tienen alguna pregunta sobre el tema aminoácidos y péptidos, naturalmente. Hoy tienen el cuestionario que corresponde a este tema y les hago un pequeño pedido. No me envíen a mí o al profesor Gastón el cuestionario con todas las respuestas que sacan de internet, porque están en internet y nosotros las vemos exactamente igual. Úsenlas ustedes para estudiar, para preparar los exámenes, me parece perfecto. Ténganlas, no hace falta que nos envíen lo que ustedes copian. ¿Me entienden? Bien. Proteínas. Hemos visto aminoácidos, que hemos dicho que eran los monómeros de las proteínas. Es decir, que las proteínas son polímeros de aminoácidos, son polímeros lineales. Y ya hemos visto lo que eran los péptidos. El número de aminoácidos que formaba los péptidos era el que se indicaba en el nombre del péptido. Y atención, porque también dimos cuántos aminoácidos se supone que tiene un polipéptido, hasta cuántos, pero generalmente en cuanto a proteínas, mínimamente tienen que ser 100 aminoácidos. O sea, las proteínas son polímeros de alto peso molecular generalmente, y de alto número de aminoácidos. Por supuesto que el orden de los aminoácidos en la cadena es igual que en el caso de los péptidos, lo que llamamos estructura primaria. O sea, estructura primaria de una proteína es el orden de los aminoácidos en la cadena. Bueno, con respecto a las proteínas, que son bastante variadas, tenemos la posibilidad de dar una clasificación basándonos en diferentes criterios. Antiguamente, el único criterio que tenían era la solubilidad. Y entonces había proteínas solubles, proteínas semisolubles y proteínas insolubles. Entonces estaban las que eran parecidas a las albúminas, o sea, la albúmina del huevo y otras albúminas que existen también. Las globulinas, que tienen otra característica, y lo que se llamaban escleroproteínas, que son proteínas estructurales. Luego se llegó al criterio químico, o sea, proteínas en base a la composición. Tenemos proteínas simples y proteínas conjugadas. Las simples son aquellas que por hidrólisis dan únicamente aminoácidos. Y las conjugadas son aquellas que, además de los aminoácidos, pueden dar algún otro tipo de moléculas. Pueden ser un pigmento, puede ser
no sé, un lípido, un hidrato de carbono, etc. Y por su estructura tenemos las proteínas fibrosas, que tienen un eje mucho más mayor que el otro, y las proteínas globulares, que son aproximadamente esféricas. Y finalmente tenemos el criterio biológico, que está basado en la función, y hay muchas funciones que cumplen las proteínas. Funciones de reserva, función estructural, función catalítica, función inmunitaria, función mecánica, función de transporte, función moduladora. Entonces, de reserva son aquellas que se mantienen para ser utilizadas de otra manera. Estructural, por ejemplo, las que conocemos como el cabello. Las catalíticas, que son las enzimas. Las inmunitarias, que son las globulinas, es decir, son lo que llamamos inmunoglobulinas, son aquellas que tienen una función específica en las infecciones. Y mecánica, por ejemplo, las proteínas del músculo, que son las que permiten el movimiento. Las proteínas de transporte, como la hemoglobina, que transporta el oxígeno, el dióxido de carbono, y las moduladoras, que son las que actúan sobre las funciones metabólicas. Por ejemplo, las hormonas. Bien. Entonces, hay una enorme cantidad de proteínas, porque la variedad es muy grande en cuanto a la estructura primaria, porque el orden de los aminoácidos y las proporciones de los aminoácidos en la cadena pueden ser muy, muy diversas, muy diferentes. Eso por una parte. Y por otra parte, acabamos de decir que hay muchas funciones que pueden cumplir. Dijimos que no son ramificadas, son estrictamente lineales. Por lo tanto, son aminoácidos unidos a través del grupo funcional carboxilo de un aminoácido y el grupo funcional amino del siguiente, y así sucesivamente. Con respecto a las estructuras, en general, podemos hablar de dos configuraciones. Pueden ser o bien bastones o bien esferas. Y es lo que vimos como proteínas fibrosas y proteínas globulares. Desde ya que en el caso de las fibrosas son más proclives a la función estructural, en tanto que las globulares están son más adecuadas para las funciones catalíticas y de transporte también. Muy bien, entonces, como ya dijimos, estructura primaria. Pero ese es el primer nivel de la organización de la proteína. O sea,
hay más de un nivel de organización de la estructura proteica. La primaria, entonces, es nada más que la secuencia de los aminoácidos en la cadena. Digamos, esta estructura primaria se genera en el ADN. O sea, desde el punto de vista de, digamos, de proveniencia de esa organización, del primer nivel de organización, es absolutamente genético y está inscripto en el ADN. Muy bien. Por otra parte, la estructura primaria es la que luego, según el orden que tengan los aminoácidos en la cadena, permite que se pliegue esa cadena formando estructuras tridimensionales específicas que son las que dan concretamente la función biológica. Bien. Entonces, tenemos grados de organización. Una es la secuencia, la otra es la conformación espacial y la asociación cuando son varias estructuras espaciales las que se asocian. Entonces tenemos estructura primaria, estructura secundaria y estructura terciaria. Hemos dicho ya lo que conocemos como estructura primaria y puede haber una inmensa cantidad de posibilidades por una sencilla razón. Tenemos 20 aminoácidos con repetición y el orden, imagínense la cantidad que se pueden presentar. Estructura secundaria. Entonces, esa cadena puede plegarse y nos puede dar diferentes posibilidades. Cuando la cadena está totalmente extendida, se puede plegar al azar porque habrá algún aminoácido que tenga un grupo R tal que se asocie con el grupo R de otro aminoácido que está un poco más lejos en la cadena y se pueden formar diferentes, digamos, asociaciones. Pero hay una estructura típica que es la helicoide. Se llama estructura alfa o hélice, pero por costumbre se habla de alfa hélice. Y luego tenemos otra posibilidad, que es lo que llamamos hoja plegada, que muchas veces se indica como estructura beta. Así que podemos hablar de alfa hélice y beta hoja plegada. Vamos a ver cuáles son los enlaces que permiten estas formaciones. En el caso de la estructura primaria, el único enlace es la amida, es decir, lo que llamamos enlace peptídico. En la estructura al azar, bueno, generalmente es la forma estirada, larga cadena y nada más. Pero cuando vamos a la
helicoide o hélice se asocian las espiras de la hélice por puentes de hidrógeno. Y en el caso de la hoja plegada, que ya las vamos a ver dibujadas, también por puentes de hidrógeno. Vamos a verlas entonces para que se entienda mejor. Ahí tenemos una estructura primaria, es una recta, que aproximadamente es una recta que está formada por una serie de uniones peptídicas. Y cada aminoácido tiene un R, que son los que vemos de esta manera. La estructura secundaria, entonces, es cuando se pliega este tipo de estructura lineal, y puede ser en forma de helicoide o en forma de hoja plegada. Esta es la conformación estirada o al azar. Bien. Entonces, una vez que tenemos estas estructuras secundarias, básicamente la helicoide y la hoja plegada, no se van a quedar así como se indica, sino que van a replegarse y van a dar lo que se llama una estructura terciaria, que también es una conformación espacial de la estructura secundaria. Y ahí es donde vamos a encontrar las proteínas fibrosas y las proteínas globulares. O sea, si lo que se mantiene es esta helicoide en forma estirada, como vemos acá con todos los átomos bien indicados, nitrógeno, oxígeno, carbono, los R's. Y entonces tenemos proteínas fibrosas. Después vamos a volver sobre eso. Cuando en cambio vamos a la hoja plegada, tenemos dos posibilidades. Que las dos cadenas, que a veces son dos cadenas diferentes, o a veces es una sola cadena plegada sobre sí misma, que es lo que vimos acá. Pueden ser cadenas individuales o bien cadenas plegadas sobre sí mismas. Y entonces puede ser, en este caso, que coincidan los terminales, es decir, el grupo amino terminal y el grupo carboxilo terminal con el amino terminal y el carboxilo terminal de la cadena cercana. Entonces, ¿qué es lo que va a mantener asociado eso? Es lo que vemos acá. Después vamos a hablar de las distintas posibilidades de la hélice. A ver. En el caso de la hélice, entonces son puentes de hidrógeno entre espiras de la helicoide. Y en la hoja plegada, entre los carbonilos y los hidrógenos de los grupos amina, dependiendo de cuál sea
sentido de la cadena. Bien. Bueno, estamos de vuelta. Bien. ¿Me escuchan? ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Bueno, ustedes controlan. Sí, profe. Entonces. ¿Alguna pregunta respecto a lo que estamos viendo? Por ahora, nada. Bien. Nada, profe. Muy bien. Entonces, tenemos dos posibilidades de hoja plegada. Que sean paralelas, es decir, que tengan el grupo amina terminal las dos cadenas del mismo lado, o bien que sean antiparalelas, como en el caso de estar plegada la cadena sobre sí misma. Siempre puentes de hidrógeno para mantener las estructuras. Ahí tienen hojas, cadenas paralelas, ya sea hojas plegadas o helicoides. Y acá tenemos antiparalela en la beta. Entonces, cada una de estas ramas pertenece a la misma proteína y se ensamblan de esta forma. Recuerden que siempre los puentes de hidrógeno son entre los oxígenos de los carbonilos y los grupos amina a través de su hidrógeno. Esos son los puentes de hidrógeno. Muy bien. Entonces, esto es estructura terciaria. Esto es estructura terciaria. Y cuando entonces tienen un eje mayor que el otro, estamos hablando de proteínas fibrosas. Y proteínas globulares son las que prácticamente son esféricas. Las, en general, en las globulares puede haber zonas que tienen una porción
en forma de helicoide, perdón, de alfa hélice, y zonas que tienen la forma de hoja plegada y están asociadas, es decir, una parte de la cadena está en forma de helicoide, una parte de la cadena está en forma de hoja plegada o beta. Y una característica de las fibrosas es que normalmente las estructurales son fibrosas y son prácticamente insolubles en medio acuoso. Ejemplos: la queratina del cabello, que tiene prácticamente alfa hélice. Y tenemos las proteínas de la seda, las que fabrica el gusano de seda, que se denomina fibroína, que prácticamente es casi todo hoja plegada o beta. Eso es para darles los ejemplos más extremos, ¿no? Bien. En las globulares tenemos un poco de cada cosa. Hasta ahí llegamos con estructura terciaria, pero dijimos que había nivel mayor de estructuración, que son la estructura cuaternaria, donde hablamos de asociación de cadenas, pero de pocas unidades. Y la estructura quinaria, donde hay asociación también, pero de muchas cadenas. Por eso se habla de orden superior o supramolecular, y eso ya prácticamente es lo que vemos como un tejido. Justamente el colágeno, que es la proteína de la piel, es la que presenta esa característica. Son un número muy grande de cadenas que dan lugar a esa estructura supramolecular o quinaria. Bien, esto no es nada más que el resumen de los 4 niveles de estructuración: la cadena de aminoácidos, la disposición en forma de helicoide, que podríamos poner también la de beta hoja plegada. Esta es secundaria, primaria, secundaria, terciaria, en este caso sería globular, y aquí tenemos una cuaternaria, donde en este caso especial tenemos 4 cadenas asociadas. Bien. Entonces,